Muy buenas a todos, esta es la segunda parte de la serie de videos que estoy haciendo sobre la construcción de mi fuente de laboratorio. En el video anterior, para el que no lo vio, hicimos una breve explicación sobre los tipos de fuente de alimentación que existen, sus diferencias y sobre todo hablamos sobre la fuente ATX. Quizás eso es lo más importante para poder entender este diagrama que yo tengo acá en cuanto a los colores de cables. En el video de hoy les voy a explicar el circuito que elegí para hacer mi fuente de laboratorio, que elaboré, y sus componentes, la explicación de cómo funcionan sus componentes en sí y cómo arman en conjunto lo que sería la fuente de laboratorio. Quizás lo más importante sea explicar lo que yo quería lograr con esta fuente. Quería poder tener salidas regulables y salidas fijas. Salidas regulables quiere decir que yo la pueda regular en el voltaje que yo quiera, dentro de un rango claro, y salidas fijas quiere decir que directamente la fuente ATX, según el color de cable, va a tener un valor. Y bueno, para entender el circuito les voy a dar una breve explicación teórica, parte por parte. Les voy a mostrar los componentes y después vamos a armar el circuito en una placa de estas para probarlo y mostrarles cómo se funcionaría. Voy a empezar con los componentes más chicos y que todo el mundo conoce. Acá podemos distinguir dos LEDs indicadores. Dos LEDs. Estos funcionan en un rango entre 3.5 y 5 voltios aproximadamente y tiene un consumo muy bajo. Después tenemos un pequeño interruptor, que en mi caso elegí este tipo palanca, puramente de diseño, se puede usar cualquier tipo de interruptor. Y tenemos el USB. Acá hubo un problema porque yo no pensaba ponerle un USB y cuando se me ocurrió ya era tarde para conseguir el módulo. Entonces utilicé un viejo cargador de celulares, lo soldé en una placa de pruebas y le saqué los dos cables. Si seguimos por acá podemos distinguir dos coolers, dos ventiladorcitos de refrigeración conectados inversamente. Y acá tenemos otro interruptor, en este caso voy a usar el que traía la fuente, que es una tecla simple. Y podemos distinguir dos componentes más grandes, que son los principales. Un regulador de voltaje y corriente, lo podemos llamar así, que es este, una plaquita. Y después un voltímetro amperímetro, que es este. Y quizás lo más importante son todas estas bolitas que podemos ver acá, que no son simple conectores. En este caso elegí los conectores tipo banana, que se llaman, este es el hembra y este serían los machos. Y una vez explicado qué compone el circuito, voy a proceder a decir cómo funciona el circuito. Un LED indicador básicamente indica que hay corriente en el circuito, o por lo menos en esa parte. En este caso tenemos dos, uno va a ser rojo y otro va a ser verde. La idea del LED indicador rojo es decirme que la fuente está conectada a la pared, digamos a la tensión de la casa, pero no está activado el interruptor este. Y el caso del verde, y de paso explico el interruptor va a ser básicamente la función que yo hacía en el puente manual conectando el cable en el video pasado. Y el LED verde me va a señalar que ese interruptor está funcionando correctamente y que está cerrando correctamente el circuito. De esta manera, cuando el LED rojo esté encendido, me va a indicar que va a haber tensión acá y acá, y voy a poder usar esas dos salidas únicamente. Y cuando el LED verde esté encendido, voy a poder usar todo lo demás, en que va a ser la parte regulable, los coolers y las otras tres salidas directas. Si venimos por acá, tenemos un interruptor, que este quizás es más difícil de explicarlo simplemente con una hoja de papel, pero la única función que tiene es cortocircuitar esta parte, si se puede decir así, para yo poder regular el amperaje en vez del voltaje. Si este interruptor está abierto, voy a poder regular el voltaje. Si cierro el interruptor, el voltaje no lo voy a poder mover, pero sí voy a poder mover el amperaje. Voy a limitar en corriente. Y ahí es donde entra el regulador de voltaje y corriente que hablamos antes. Tiene tres potenciómetros. Nosotros vamos a usar dos, este y este. Este va a regular el voltaje y este va a regular el amperaje. Y después tenemos el voltímetro amperímetro, cuya función es plasmar en uno de estos displays 7 segmentos. En este caso tiene 3 unidos, como pueden ver ahí,
3 para el voltaje y 3 para el amperaje, plasmar lo que yo saque de acá. Lo que yo regule de acá se va a ver acá. Tenemos 4 salidas directas de los voltajes según el color de cable que ya vimos en el video anterior. Tenemos una salida USB de 5 voltios también directa con el cable violeta, recordemos el cable de tensión en standby. Tenemos un pequeño regulador de voltaje y corriente donde va a entrar una tensión determinada, en este caso elegí 12 voltios y voy a poder llegar hasta 25 o hasta 1,5 voltios arriba, máximo mínimo respectivamente. Ese voltaje nos lo va a indicar el voltímetro amperímetro, pero también nos va a indicar la corriente, la cual vamos a regular con otro potenciómetro y va a ir desde 0 a 2 amperios. En este caso va a ser limitar corriente. Bueno, ahora sí creo que se entendió bastante bien el funcionamiento teórico de esto, pero vamos a lo divertido, ¿no? Ponerlo en práctica en la placa esta. Bueno, y acá lo tenemos armado. La luz está baja para poder ver bien la pantalla y los LEDs. Ahora está desenchufada la fuente, enchufa la fuente y se enciende el LED indicador rojo, que recordemos es este, el que está conectado a la línea de standby, que es el cable violeta. Ahora voy a encender esta tecla y ya vemos, se enciende el ventilador, se escuchará el ruido, el LED indicador verde y ya la placa y el voltímetro amperímetro. Recordemos, ese LED es este, el verde, y esta es la tecla. Bueno, ahora vamos a prestar más atención al voltímetro amperímetro y a la placa esta. Tenemos el voltímetro encendido y la tecla, que recordemos es la que nos habilita a limitar corriente de acá. Ahora está para limitar voltaje. Recordemos, el primero voltaje, el del medio no se usa y el otro es corriente. Ahí se puede ver que estoy bajando, así puedo llegar hasta el 1.25 y ahora estoy subiendo y puedo llegar hasta 25 voltios. Ahora vamos a accionar el interruptor para poder limitar corriente. Fíjense, se enciende luz roja ahí y nos desaparece el voltaje, que sigue seteado pero no nos lo muestra el voltímetro, y nos aparece el amperaje que está seteado acá. Entonces con la otra perilla yo puedo ir moviendo ahí hasta en 0, este es un poco más sensible, y seguir 11 mA, 20, 30, así hasta 2 amperios. Y para probar lo que les acabo de decir, tengo acá un ventilador del mismo que uso para refrigerar, lo conecté a la salida, recordemos, y seteé el voltaje en 12 voltios, y si vamos al amperaje lo puse en 14 mA, que es lo que me indica el fabricante que consume. Si yo ahora conecto, el ventilador comienza a andar perfectamente, no sé si se llega a notar, ahí está frenando y ahí arranca. Y ahora vamos a ver cómo se limita en corriente. Seguimos en 12 voltios, pero ahora seteo en 7 mA, 8 mA la salida. Entonces el ventilador o no va a andar o va a andar muy lento. Vamos a ver. Y acá podemos ver, no se va a aparecer en cámara, pero está andando bastante más lento. Y si nos fijamos en la pantalla, tenemos menos voltaje y tenemos el consumo que seteamos antes y no lo que nos daba antes, que eran 14 mA. Y bueno, hasta acá estaría la explicación. El próximo video va a ser simplemente de montaje. Voy a montar todos los componentes en una caja para que quede terminada la fuente. La idea va a ser armarlo así, de esta manera,
son todos los componentes que vimos ahora, salvo el regulador de voltaje que va a estar dentro, y los potenciómetros con los que recién movíamos los valores de acá, los voy a reemplazar por potenciómetros más grandes de 10K.